A mí esto de contar historias me está gustando, no se crean, me está gustando de verdad. Hoy no va a haber dibujo porque hoy voy a hablar del artista. Entonces no va a haber dibujo, hoy no voy a dibujar. Bueno, creo que no, esto pica horrible. Pero bueno, hoy creo que no voy a dibujar, creo que solamente les voy a contar pues las cosas que investigué y aquí echando el chisme de la vida de nuestro amigo Vincent. Entonces, nada. Otra vez y como siempre, como en todos mis videos, les pido perdón si escuchan ruido de fondo, pero es que vivo con mi mamá, con mi hermana, con mi sobrino, con mi hijo. Bueno, en este momento, no siempre he vivido con ellos, pero en este momento de mi vida estamos viviendo juntos, así que es demasiado difícil para mí hacer esto, ¿ok? Por favor, perdónenme y valórenlo, ¿ok? Vincent nació voy a leer, ¿ok? Porque es que esto no me lo estoy aprendiendo. El 30 de marzo de 1953. Era el mayor de 5 hermanos. Ana, Elisabetta, Teodoro y su hermana menor Wilhelmina. La mamá de este hombre tenía creatividad, bastante creativa la señora. Con todos sus hermanos se llevaba bien, pero tenía uno en especial que por supuesto era mi amigo Teodoro, que era su hermano favorito y tenían una muy buena relación y ellos se amaban. Vincent contaba que tuvo una infancia bastante fría y triste, estudió hasta los 16 años, de ahí empezó a trabajar, descubrió el amor por el arte a los 15 años, pero sin embargo no era algo a lo que le dio tanta importancia hasta que estuvo bastante mayor. Ahí fue que empezó como que a dedicar y a ponerle todo el amor al arte. Por lo tanto, empezó bastante tarde. Cuando estuvo lo suficientemente grande, se mudó a Londres y se enamoró por primera vez de Eugenia, una mujer que estaba comprometida, amigo, pero es que el masoquismo, no mentira, se enamoró de la señora, ella estaba comprometida, entonces esto a él le destrozó el corazón, fue su primer amor y bueno, súper mal, perdió la motivación, él estaba triste, así que después de esta decepción amorosa se mudó otra vez, pero a un pueblo donde estuviese aislado y viviendo en una casa totalmente solo. Ahí se centró totalmente en el arte, ahí sí empezó a estudiar pintura y perspectiva y todas las tardes simplemente salía al campo a pintar y pintar y pintar y pintar. O sea, era lo único que hacía. Sus primeras pinturas fueron bastante oscuras, les voy a estar poniendo ejemplos para que vean, no sé si las han visto antes, pero eran muy distintas a las que luego empezó a hacer, que realmente son sus pinturas más famosas ahora. Estas no, fue cuando él empezó y era así como pintaba. En el año 1984 se volvió a enamorar de Margot. Ellos se enamoraron demasiado, tuvieron una historia muy bonita, salían al campo a pintar los dos y todo lo demás y estaban perdidamente enamorados el uno del otro, pero la familia de Margot no estaba de acuerdo con esta relación, así que los obligó a no verse más, o sea, no pudieron verse, les prohibieron totalmente esto. Aquí es cuando llega otro momento trágico en la vida de Vincent, porque Margot, después de que sus padres les prohibieran estar juntos y les prohibieran verse, ella cayó en una profunda depresión y terminó suicidándose un tiempo después. Esto marcó muchísimo a Vincent. En el año 85 muere su padre y es ahí cuando él crea la obra Los Comedores de Patata, que seguramente lo han visto por ahí, pero bueno, todavía está muy lejos de lo que él crea después. En el 86 se muda a vivir con su hermano Theo a París y ahí empieza a recibir muchísimas críticas, sobre todo también por su hermano, por el poco uso del color. Entonces se atrevió, después de todas estas críticas, a empezar a explorar con el color en sus pinturas. Y aquí entramos a la parte interesante, teoría del color. Es ahí cuando crea la pintura de los famosos girasoles y se empieza a notar que tiene una fijación con el color amarillo, pero impresionante. Y aquí vamos a tocar el tema de la teoría del color, que es bastante importante también. Sabemos que el amarillo, en la teoría del color, en psicología del color, pues denota juventud, alegría, excentricidad y felicidad. Pero a simple vista eso es lo que intenta él hacernos creer con sus cuadros, de que sí, o sea, son pinturas de pronto alegres por el uso del color, pero eso tiene una connotación, y la connotación del color amarillo es traición, egoísmo
y no recuerdo cuál otro. Más adelante le vamos a dar sentido a esta teoría. Para ese entonces que crea los famosos girasoles y empieza a pintar y a usar desenfrenadamente el color amarillo, él empieza a tener problemas mentales. Fue internado en el psiquiátrico voluntariamente varias veces. El sueño de Vincent fue crear la Casa Amarilla, que era un taller de solamente artistas donde vivieran y compartieran todos los días sus ideas, sus trabajos y vivieran del arte y tuvieran un lugar cómodo en donde compartieran lo que ellos aman. Cabe recalcar que él estaba en una época en la que ya se estaba dando mucho el impresionismo, o sea, ya no eran las típicas pinturas de retratar al rey y un poco más de totalmente realismo, sino que simplemente podías dar brochazos como te gustara, de pronto jugar más con los colores, no era como tan antigua la cosa. Volviendo al tema de la casa, de todas las personas que él invitó para que vivieran con él en esa casa y formaran parte del taller, solo una de ellas aceptó su propuesta y fue Gauguin. Espero estarlo pronunciando bien. Gauguin se fue a vivir con él y al principio pues todo normal, pero luego se dieron cuenta que tenían problemas de convivencia y había muchísimas peleas entre ellos. Total, que esto Gauguin no lo soportaba más y un día habló con él y le dijo: bueno, mira Vincent, me voy, no aguanto estar aquí, por favor, yo me largo. Y Vincent, como no estaba acostumbrado para nada a la soledad y le tenía pánico, se alteró, se puso horrible y le dijo: ah, ¿te vas? Pues me cortó la oreja. Y se cortó la oreja. Yo no sé, yo todavía no le encuentro sentido a eso, pero él se cortó la oreja. Vincent, después de mutilarse la oreja, se fue a casa de una prostituta y se la regaló como ofrenda. Muy poético, muy romántico. O sea, ya era obvio, amigo, que tenías, pero es que un tornillo medio zafado, uno no varios. Es que después de entregarle la oreja a la prostituta, llegó a su casa con la oreja vendada, obviamente, y Gauguin ya no estaba y desde ese entonces no se supo más de él. Luego empezó a tener muchos problemas de salud mental, muchos más de los que ya tenía, y se internó en un psiquiátrico donde creó sus pinturas más famosas, como por ejemplo La Noche Estrellada, que era inspirada en lo que veía a través de su ventana en esa habitación. Creó en 3 meses más de 500 obras. Y yo que me creo loca por hacer un dibujo diario. Bueno, cuando lo hacía. Eso lo hacía embarazada. Ya ahora no tengo tanto tiempo. Esto no quiere decir que él llegó a vender sus obras en vida, porque no. En toda su vida vendió un máximo de 5 obras. Es decir, que él nunca logró vivir del arte. Se dice que Vincent bebía mucha absenta para ese entonces, que era una bebida alcohólica que estaba muy de moda en Francia. La absenta se extrae de una planta llamada Artemisa absentum. Esta planta tenía un compuesto llamado tujona. El punto es que en ese entonces no se controlaba la cantidad de tujona que debía llevar la absenta. Y este compuesto era neurotóxico y psicoactivo. Eso explica muchísimas cosas. Esto tenía efectos secundarios como convulsiones y alucinaciones. También se decía que Vincent sufría de epilepsia, que seguramente era provocado por la cantidad o por abusar de esta bebida alcohólica o por ingerir plomo, que se sabe que muchos artistas habían muerto en ese entonces por esa razón. El plomo también tenía efectos secundarios, por supuesto. Esto le provocaba muchísimas alucinaciones y delirios, y eso explica por qué a veces él tenía visiones en las que veía que las cosas, digamos que se movían en círculos. Tiene bastante sentido por la mayoría de sus cuadros que realmente tienen esa ilusión óptica. Cuando salió del psiquiátrico conoce a su amigo Gaucher, que era un psiquiatra, doctor, y ellos se volvieron muy buenos amigos. En uno de los cuadros en donde Vincent lo retrató, dibujó una planta que se llama Digitalis purpurea. Yo creo que se pronuncia así, pero bueno, no importa. Esta planta se usaba como medicamento para tratar problemas del corazón. Se suponía que su doctor se la daba a Vincent porque supongo que por la epilepsia o porque también tenía problemas del corazón. No lo sabremos, no sé. La cosa es
que esto también tenía efectos secundarios, y los efectos secundarios eran la alteración de los colores, pero no solo eso, no solamente de los colores en general, sino de uno en específico, así que adivinen cuál era. Sí, el amarillo. Esto acabó produciendo que Vincent padeciera de xantopsia. No eran alteraciones de los colores solamente en su imaginación, sino que su visión se tornaba con colores amarillentos. Eso explica muchísimo el porqué de todos sus cuadros y por qué la fijación con el color amarillo. Es que él veía las cosas así. Bueno, tuvo momentos de mucha ansiedad y depresión hasta que llega el 27 de julio del año 1990, cuando fallece a los 37 años por una herida de bala en los brazos de su hermano Theo. 6 meses después muere su hermano Theo y lo entierran al lado de la tumba de Vincent. Pero un año antes de su suicidio, él le escribe una carta a su hermano Theo que dice así: si no tuviera tu amistad, me iría de regreso y sin remordimiento al suicidio, y por cobarde que sea, terminaría yendo ahí. Ay, no. Por esta razón lo asociaron con intentos de suicidio. De hecho, lo culparon de intentar suicidarse antes tomando pintura y trementina, pero se salvó, y esto lo agregaron a los sucesos extraños de Vincent. La cuestión es que por esta razón y por sus antecedentes y por sus problemas mentales, pues llegaron a la conclusión de que esto realmente fue un suicidio, lo que a mí me parece una locura, no me cabe en la cabeza todavía. Estoy demasiado molesta porque de pana que se escucha demasiado ruido de allá afuera, pero es que no tengo cómo pararlo, de verdad. Perdón, estoy demasiado molesta, marico, quiero vivir sola ya. Ay, ¿por qué no lo valoré cuando vivía sola? Dios mío. Ok, les cuento las razones por qué a mí me parece que no fue suicidio, fue otra cosa y está demasiado extraño. Primero, jamás se le hizo una autopsia. Jamás descubrieron dónde ocurrió el supuesto disparo. Es demasiado extraño porque la bala fue en su abdomen, y si alguien se hubiese querido suicidar, lo haría directamente en la cabeza. O sea, ¿por qué? O sea, nunca encontraron el arma. Bueno, sí, muchísimo tiempo después, pero cuando estuvieron investigando no encontraron el arma por ningún lado, y si hubiese sido un suicidio simplemente donde se disparó, pues ahí la hubiese tirado y ya. Era demasiado extraño porque pues sería demasiado incómodo dispararse a sí mismo en el abdomen. Aparte de que supuestamente él se fue con sus pinturas a pintar en el campo como todo el tiempo, como todos los días, y él volvió después de ir al campo a pintar. Volvió sin sus cosas, con una chaqueta súper grande cuando realmente hacía demasiado calor, y se encerró en su casa como por, no sé, 3 días. No sé cuánto tiempo estuvo ahí, pero la cuestión es que el dueño de la residencia pues lo fue a ver, se dio cuenta que tenía una herida, llamó a su hermano y fue como él murió en brazos de Theo. Dice que nunca él confesó la verdad porque no lo recordaba, porque no se acordaba de nada. No sabemos si es que él estaba encubriendo a alguien. Se dice que fueron unos niños que estaban por la zona y siempre lo molestaban y lo hicieron y él no quiso arruinarles la vida, no sé. Pero la cuestión está sospechosa, el caso es que creo que nunca lo vamos a saber. Y nada, esta fue la historia de mi amigo Vincent. Vivió una vida totalmente triste y en depresión, con diferentes problemas de salud mental, y siempre fue pobre porque nunca logró vivir del arte, y es demasiado triste porque luego de que murió fue que se le empezó a dar reconocimiento y fue que pudieron crear un museo con todas sus obras, porque bueno, obviamente creó 1.000.000 de obras. Pero nada, hasta aquí llega el video, espero que les haya gustado muchísimo y se lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gusta más contenido como este, pues obviamente seguiría subiendo, encantada de la vida, porque a mí me fascina. Amo hablar de historia, amo hablar de relatos, de misterios, de cosas así, me encantan. Así que nada, espero que les haya gustado, besos.